¿cómo están? De nuevamente me presento ante ustedes. Recuerden, mi nombre es José Adame de los Santos, el revelador de secretos. Si yo les estoy diciendo esto es porque yo estoy sacando cosas muy ocultas y quiero que ustedes no se despeguen de ver capítulos y versículos, porque precisamente se trata de que ustedes lleguen a descubrir lo oculto, lo secreto que Dios guardó para los tiempos venideros, porque la misma Escritura nos dice que el libro tendría que ser sellado. ¿Para qué? Para que la humanidad no la entendiera por su misma rebelión y rebeldía, que Dios les ha mandado profetas y la humanidad nunca han entendido que si ese profeta les está hablando y tiene bases, capítulos, versículos de lo que está oculto, es el momento de ir despertando, porque la verdad, yo te hablo a ti que me estás mirando. Abre bien los ojos. ¿Quieres saber la verdad? Investiga, así como yo he investigado. Porque un día vamos a estar dentro de la presencia de Dios y allí no va a haber quien abogue por nosotros. Es el momento de que empecemos a escudriñar las Escrituras, porque yo lo que les estoy hablando se los estoy dando con base. No se los estoy dando nada más conforme a mi criterio, se los estoy dando con bases. Dios quiere que despertemos, porque Dios mismo dice dentro de las Escrituras que un sueño profundo está dentro de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque no han despertado, están engañados, y Dios dijo que un día se iba a llegar a revelar la verdad. Le voy a dar una cita donde dice que el libro quedó completamente sellado. El que se encargó de sellar, o sea, revolver el libro, no dejarlo de principio a final, fue Daniel. Le doy la cita, es capítulo 12, versículo 4 y 9. Le voy a dar lectura donde dice que el libro quedó sellado. Sellado es que no es fácil de entender. Dios mandó precisamente a sellar el libro. Sellar quiere decir que no es fácil encontrar las cosas ocultas. ¿Por qué? Porque Dios decidió que se tenía que llegar el tiempo para llegar a saber la verdad. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos sacando las cosas ocultas para que ya no sigamos engañados. Le voy a dar lectura. Recuerden, Daniel capítulo 12, versículo 4 y 9. En cuanto a ti, oh Daniel, haz secretas las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos discurrirán y el verdadero conocimiento se hará abundante. O sea, aquí ya nos está hablando que el libro queda completamente sellado hasta que se llegue el tiempo. Las cosas se revelarían y llegaríamos a saber la verdad. Le voy a estudiar el versículo 9
Y él pasó a decir: anda, Daniel, porque las palabras quedan secretas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, quedaron selladas. ¿Por qué no entendemos las Escrituras? Porque se ha cumplido la palabra de nuestro Dios, que dijo que no es fácil. Por eso se llama las Sagradas Escrituras. No es un libro cualquiera, es un libro sagrado. Y hasta que se llegara el fin, para llegar a saber la verdad. Y yo creo que es el momento, o es el tiempo, estamos en el tiempo donde ustedes están empezando a saber la verdad. Yo he hecho un esfuerzo desde mi infancia hasta hoy en día, en la actualidad, y le estoy comprobando que el esfuerzo que yo he hecho para servirles a ustedes y a Dios, se los estoy demostrando con hechos, con bases, para que ya no sigan engañados. Le voy a dar lectura donde ya se los dije que las Escrituras están selladas, o sea, no están como leen muchas personas, o no sé, que piensan que ustedes leen una página y piensan que está en orden, desde como un libro de historia que tiene principio y final. La Escritura no es así. Cada palabra tiene un significado, hay que buscarle la derivación o el significado que nos está diciendo. Y ahorita les estoy hablando yo de que el libro está sellado, y les estoy diciendo en la forma de cómo quedó sellado. El libro no está de principio a final, que es fácil de entender. Le voy a dar lectura donde dice que si ustedes saben leer, pero no conocen de escritura significa que no saben descifrarla. De eso les estoy hablando ahorita en este momento, para poder pasar al tema que vamos a llegar a descifrarlo. Les voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo del 11 al 12. Dice así: y para ustedes la visión de todo llegar a ser como la palabra del libro que ha sido sellado, el cual dan a alguien que conoce la Escritura y le dice: lee esto en voz alta, por favor. Y él tiene que decir: no puedo, porque está sellado. Eso dice el versículo 11. ¿Sellado por qué? Porque si yo les digo, quiero que me enseñen de las Escrituras, ustedes me van a leer, y me van a leer corrido. Entonces vamos a ir descifrando poco a poco. Les leo el versículo 12. Y hay que dar el libro a alguien que no sabe de escritura, y alguien dice: lee esto en voz alta, por favor, y él tiene que decir: no sé nada de escritura. O sea, no la sabe descifrar. Él puede leer, pero no la sabe descifrar. Así está la humanidad actualmente. Agarran la escritura y leen la página completa y ven que es una historia, pero así la leen. Pero el mensaje que Dios está dando es otro. Por eso se llaman secretos. ¿Por qué?
porque yo voy a pasar un tema que es muy emocionante y les va a llenar el corazón. A ustedes se van a sentir contentos, alegres y van a dar gracias a Dios de alegría porque están llegando a descubrir secretos. Acuérdense, me voy a pasar de esta lectura, me voy a pasar a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Y vemos qué nos dice ahí, otra vez del sello. Dice así, le doy lectura. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y al reverso, fuertemente sellado con 7 sellos. Imagínense, 7 sellos es como si fueran 7 candados. Perdón. Es como si fueran 7 candados. No alcanzamos a romper un sello. Y ya decimos, no, yo conozco de escritura. Cuando dice, aquí nos está diciendo que está sellado con 7 sellos, 7 candados. Es difícil de llegar a entender. ¿Cuál es ese sello? El sello es que no han llegado a entender cuál es lo que Dios quiere que aprendamos. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Le voy a dar lectura a ver qué nos pide Dios. ¿Por qué está sellado? Envuelve la atestación por un sello alrededor de la ley entre mis discípulos. ¿Qué nos dice? Que no han llegado a conocer lo que Dios quiere que hagamos. Aquí nos está diciendo que le puso un sello para que no llegáramos a entender. Primeramente, tenemos, si nos está hablando de la ley no ha pasado. La ley sigue vigente. Le puso ese sello para que la gente pues no alcance a entender qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Si no conocemos la ley de Dios, que es el código o el marco de la ley, donde al tener conocimiento de la ley de Dios, vamos a empezar a conocer el pecado. Si no conocemos la ley de Dios, nada más les voy a dar un versículo. No me voy a meter a fondo porque no estamos hablando de la ley, estamos hablando del libro sellado. Pero sí les voy a dar un versículo que la ley de Dios no ha caducado. La ley sigue vigente. Y todo aquel que no conoce la ley de Dios, quiero que lean conmigo. Les voy a dar el versículo. Es Juan 7:49. Le voy a dar lectura. Pero esta muchedumbre que no conoce la ley son unos malditos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice así Dios? La ley de Dios es para tiempo indefinido. No me voy a meter ahorita sobre la ley. Nada más les estoy advirtiendo, porque no estoy hablando de la ley, pero sí voy a hablar de la ley. En algún video voy a hablar directamente de la ley. ¿Cuál es el beneficio que van a traer si obedecemos la ley de Dios? Pero ahorita no estamos hablando el tema de la ley. Nada más estoy hablando del libro que está sellado. Y lo que Dios nos está pidiendo, eso es
lo que quedó sellado. Sellado es no llegar a descubrir lo que Dios nos está pidiendo. Pero Dios nos está pidiendo, de una vez le adelanto un poquito, que nos apeguemos a la ley de Dios. En otro video sí les voy a decir desde el principio hasta fin de la ley de Dios y el beneficio que vamos a traer si obedecemos y nos apegamos y acatamos la ley de Dios. Las Escrituras, les digo esto, las Escrituras están selladas porque lo que no sabían ustedes, se los estoy diciendo para que ustedes se vayan preocupando y vayan tomando las cosas en serio y hay que ponerse a cuenta con Dios. La Escritura tiene barreras, hay venda, donde no podemos cruzar esa barrera. No conocen la venda, pero yo sí les voy a decir, porque les voy a hablar de un tema que está atrás de esa venda, lo que ustedes no han comprendido. Por eso les estoy diciendo que la Escritura tiene barreras, que son los sellos. Hay una venda, hay una cortina que no podemos pasar de ahí para allá. Pero se ha llegado el momento de que Dios lo que habló, que se iba a cumplir un día. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que Dios iba a enviar el Espíritu Santo para poder guiar a la humanidad? El Espíritu Santo es tener conocimiento de la verdad y hablar de la verdad. Eso es Espíritu Santo. Tener fundamentos, tener capítulos, tener versículos. Hay que comprobar. Les estoy hablando de esto porque en el libro del Antiguo Testamento hubieron profetas. En el libro del Nuevo Testamento hubieron apóstoles enviados. Apóstoles y profetas es lo mismo. Lo que no es lo mismo es la palabra Mesías. Eso no es lo mismo. El Mesías es el que va a poner orden al mundo entero, a acomodar las cosas. Los mensajeros son los que le están a ustedes explicándole, enseñándoles, predicándoles. Quizás la humanidad lo estamos haciendo. Unos con la avaricia de tener dinero, a costa de el esfuerzo de la persona o de la humildad o del ignorante, pero cada uno tendremos que dar cuenta. Por eso les pido que pongan mucha atención, porque esto sí nos interesa. Estamos en un grave problema. Un día vamos a estar ante la presencia de nuestro Dios y allí no va a haber quien abogue por nosotros. Acuérdense. ¿Por qué les digo que hay barreras? Porque voy a hablar un tema que está precisamente atrás de ese sello, de esa barrera. Ya les vine hablando en el video anterior, como Pedro, que él sanó y resucitó. No nomás a esa niña, hay otras personas que le tocó a Pedro resucitar. Pero vemos que también dice que a Jesús lo bofetearon, lo cachetearon. Y de eso les voy a hablar. Vamos a ver
que sí lo bofetearon. Entonces, de esa barrera les estoy hablando cuando dice que en el Antiguo Testamento había profetas que le servían a Dios y que no le gustaba cuando las cosas no las hacían correctamente. Y hay profetas que si no le gustaba cómo llevaban la administración de la casa de Dios, se molestaba y lo que hacía era de que los reprendía con aquella autoridad. Eso nos habla en el Antiguo Testamento. Lo que no saben ustedes, que en el libro Mateo, Marcos, Juan, Hechos, allí se encierra, hay una venda, hay una barrera. Acuérdense bien del libro de los Hechos, que ahí les habla de la historia de los apóstoles, lo que hicieron, las maravillas que hicieron, cómo sufrieron, cómo los trataron, los despreciaban, pero ellos llevaban el mensaje. Así yo les estoy pidiendo, si yo les estoy transmitiendo el conocimiento, el esfuerzo que yo he hecho, les pido, y es lo que Dios está pidiendo, que vayan y enseñen lo que ustedes están aprendiendo, los que se metan a las redes sociales. Qué bueno, Dios ha permitido esto, que existiera las redes sociales para que podamos aprender y podemos llevar el mensaje hasta los confines de la tierra. Y ustedes lo tienen que hacer porque ustedes están recibiendo precisamente la verdad con un conocimiento muy profundo. Y lo tienen que hacer. Denle gracias a Dios. Van a recibir una alegría dentro de su corazón porque lo que ustedes están conociendo por medio de las redes sociales es un conocimiento que ninguno se los ha dado. Hasta ahorita están escuchando. Le doy gracias a Dios, me siento feliz y también ustedes tienen que ser felices al recibir un conocimiento muy profundo. Entonces, como les decía, que el profeta, si no le gustaba cómo administraban dentro de la casa de nuestro Dios, él los reprendía con mucha autoridad. Eso es en el Antiguo Testamento. Lo que ustedes no saben, que ya en el Nuevo Testamento, ahí nos habla de que Jesús hizo esto. Jesús reprendió, a Jesús lo cachetearon, lo bofetearon. Jesús volteó las mesas, volcó las bancas y a los cambistas y todo eso. Entonces esa es una venda. Pero sí lo hizo. Lo que no saben ustedes, ¿quién fue el que volcó las mesas, volteó las bancas? Pero aquí en el Nuevo Testamento dice que fue Jesús. Yo ya se los expliqué en el video pasado. Jesús se significa el hombre que tiene conocimiento, está apto y preparado para servirle a Dios y a la humanidad. Les voy a decir quién fue. El que primero les voy a leer donde Jesús entra y voltea las mesas, las bancas, los cambistas, pero ustedes no saben quién fue. Por eso son secretos. Acuérdense bien, esa es la emoción, esa es la alegría que Dios nos está dando a través. Yo soy un micrófono, yo soy un instrumento que Dios está utilizando. Todos podemos servirle a Dios como instrumento.
para llevar el mensaje. Yo soy un instrumento. Pero sí, le quiero servir a Dios y le quiero servir a la humanidad. Le voy a dar lectura donde dice que Jesús entró al templo y volteó las mesas, las bancas y los reprendió. La barrera que tiene las escrituras, se los repito porque voy a abrir este tema, de que los profetas que hicieron y trabajaron para Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Mateos habla, Jesús volteó las mesas, pero no le dice quién fue. Allí no dice que Jesús. Y ustedes piensan, o la humanidad está pensando, que Jesucristo fue una sola persona. Entonces, aquí yo les estoy diciendo, vayan poniendo mucha atención, cuál es el significado de Jesucristo. Yo ya se lo dije en el video pasado, Jesucristo significa sabiduría. El hombre que encuentra la sabiduría está apto y preparado para precisamente enseñarle a la humanidad. Dios dice que por medio de él tendrán la salvación. ¿Quién fue el que tiró las mesas, las bancas? Le voy a dar lectura. En el Antiguo Testamento había un rey, y todo el mundo sabemos y decimos, es que Jesucristo fue el Rey de Reyes. Ajá. Lo decimos así, pero no sabemos la verdad quién fue el Rey de Reyes. Nomás decimos que Jesucristo fue Rey de Reyes. Por eso se llaman secretos. Y siempre les voy a estar repitiendo, cada vez de un tema que yo vaya a hablarles, siempre les voy a recordar que es un secreto. Cuando dice que Jesús fue el Rey de Reyes, ahí no le dice quién fue, nomás dice Jesucristo fue el Rey de Reyes, pero no le dice quién fue. Pero yo sí les voy a decir quién fue el Rey de Reyes y le voy a dar capítulo y versículo para que vayan entendiendo los secretos de las Escrituras. Les leo quién fue el Rey de Reyes, porque de ahí vamos a partir y vamos a abrir el tema. Y quién fue el que volteó las mesas. Pero eso resulta ya en el Nuevo Testamento, por eso se llaman secretos. Vamos a leer Esdras capítulo 7. Grábense bien lo que yo les estoy diciendo, porque esto es sabiduría. Si no tuviera sabiduría, yo no les estuviera dando capítulo, ni versículo, ni el nombre del libro. Porque una persona que no tiene conocimiento, no les va a estar dando exactamente dónde van a encontrar ustedes la respuesta. El libro de Esdras, capítulo 7, versículo 12. A ver qué nos dice ahí. Les voy a dar lectura. Artajerje, el rey de reyes, a Esdras, el sacerdote, el copista de la ley de Dios de los cielos, paz sea perfeccionada. Y ahora, con eso vamos a partir el tema que les quiero compartir. Ya les di el versículo y el capítulo. ¿Quién fue el Rey de Reyes? Esdras y Nehemías. Esdras era el cabeza de la casa de Dios, y Nehemías también. Esdras, como lo dije en el versículo 12, Esdras fue un hombre hábil que le interesaba la ley de Dios y no perder esa escritura. Por eso se le llama el copista de la ley. Esdras era el que estaba encargado de la casa de Dios. A Esdras no le pareció
cómo estaban administrando la casa de Dios. El que estaba encargado del comedor o de los comedores era Eliasib. Eliasib era el que se encargaba de los comedores, de la alimentación, pero le ganó la avaricia y se alió con Tobía. Eran parientes ellos. En el momento que Esdras no estaba con ellos, porque había salido de viaje, les ganó la avaricia y empezaron a hacer negocios con los mercaderes. La bodega que tenían allí en la casa de Dios para darle y alimentarse los levitas, los servidores, los administradores de la casa de Dios, Eliasib lo hizo una bodega de comercio. Ya no le daba sus raciones que le pertenecían, porque la obligación de la humanidad es de mantener precisamente a los administradores dentro de la casa de Dios, que se le llaman los levitas. El diezmo sí está dentro de la ley de Dios que se tiene que dar, pero no es el momento. No es el momento, es cuando se construya la casa de Dios. Los lugares que la humanidad tiene de las reuniones se les ha llamado sinagogas, no templo de Dios. Se le llama sinagoga, significa lugar de reunión. El templo de Dios, hay dos formas de describirlo. Primeramente, si uno se apega a los mandatos de Dios, el templo de Dios es el cuerpo donde el Espíritu de Dios reina, donde nosotros ya no tenemos que ser malvados, donde nosotros tenemos que ser una persona sincera, no avaro. Esdras fue el que se enojó y él fue el que reprendió, y es más, los castigó de acuerdo con la orden del rey Artajerje. Por eso Artajerje en esa generación existió todo esto que se relató en las Escrituras. Pero en el Nuevo Testamento, por eso se llaman secretos. Ahí dice Jesús fue el que tiró las mesas, las bancas y todo eso, pero no dice que Esdras. Pero aquí en el versículo que le leí de Esdras capítulo 7 versículo 12, ahí nos está diciendo que Artajerje estaba de acuerdo con Esdras. Esdras era el encargado, Esdras y Nehemías eran los encargados de la casa de Dios. Nehemías era profeta y Esdras era el sumo sacerdote encargado de la casa de Dios. Sumo sacerdote. Y ustedes saben lo que es un sumo sacerdote. Es la mayor autoridad o la autoridad mayor que existe en la casa de Dios. Entonces, aquí ya vemos que el que se enojó fue Esdras. Estamos descubriendo los secretos en el libro de Nehemías capítulo 13 versículos 7 y 8. Como les decía, Esdras salió de viaje, la casa de Dios se encontraba en Jerusalén. Cuando regresó, se llevó la sorpresa de que precisamente Eliasib y Tobía les ganó la avaricia, y la bodega que tenían, que era para alimentar a los levitas, la utilizaron precisamente para comercio. Quitaron las cosas de Dios donde las tenía, donde las había dejado por órdenes que Dios hacía pedido, que en la casa de Dios hay secretos, y dice, aquí vas a poner esto al lado norte, al lado sur, o al este, o al oeste. Ahí me tienes que poner
esto que te estoy diciendo. Entonces viene Tobías y mueve las cosas. Dice, voy a hacer más grande la bodega y voy a empezar a hacer negocio con los mercaderes. Entonces, aquí vemos que se encuentra con la sorpresa Esdras, que regresa. Por eso dice aquí, le doy lectura, el versículo 7 y 8. Dice así: entonces vine a Jerusalén y llegué a fijarme en la maldad de Eliasib. Había cometido a favor de Tobías al haberle hecho un salón en el patio de la casa del Dios verdadero. O sea, a Eliasib no le importó mover las cosas de su lugar donde Esdras, el sumo sacerdote, las había puesto, porque Dios elige el lugar donde se tienen que mantener las cosas, porque esos son secretos, misterios. A Eliasib no le importó mover las cosas, pero a Esdras le incomodó y sí se enojó, y por eso lo reprendió. Y vamos a ver qué hizo Esdras. Les leo, acuérdense bien que esta lectura que les estoy dando está en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 7 y 8. Les leo el 8, versículo 8. Dice así: y me pareció muy mal, de manera que arrojé fuera del comedor a todos los muebles de la casa de Tobías, porque ya la había hecho a su manera de pensar. Entonces, allí volteó las mesas, las bancas, volteó todo. Mateos capítulo 21, versículo 12. Allí dice que fue Jesús el que volteó las mesas, las bancas. Le pareció muy mal. Por eso se llama que él entró al templo, que purificó el templo. Lo purificó porque puso las cosas en orden. No le pareció como las habían puesto. Les leo ese versículo. Es uno, pero sí lleva fuerza, lleva dirección y lleva poder, porque están sabiendo la verdad. En el Nuevo Testamento, que es en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12, aquí dice que fue Jesús. Por eso les vuelvo a repetir, Jesús significa conocimiento. Aquí les doy lectura, porque así es como ustedes se van a hacer sabios, gracias a Dios. Es una riqueza saber la verdad. Le doy lectura. Y Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. O sea, allí estamos viendo que se cumplió lo que Esdras hizo. ¿No le pareció? Pero, ¿qué dice? Que acá en el Nuevo Testamento fue Jesús. Entonces, esos son los secretos, son los misterios que acá aparece en todo el libro del Nuevo Testamento. Lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, les está hablando de secretos, de misterios. Les hablo esto porque todavía hay otro tema que voy a hablar ahorita. En el libro de los Hechos, se los vuelvo a repetir otra vez, fueron los apóstoles los que hacían grandes maravillas. Pero en el libro de Mateo nos dice, Jesús hizo o sanó los enfermos. Jesús
resucitó los muertos. A Jesús lo bofetearon, lo cachetearon. Pero no dice a quién cachetearon, no dice a quién bofetearon, pero aquí dice que a Jesús. Entonces vamos a ver quién fue el que recibió esa cachetada. Aquí en el libro de Juan, capítulo 18, de versículo 19 al 22, le voy a dar lectura. Aquí dice que el sacerdote principal estaba investigando a Jesús. Entonces vemos la palabra Jesús, que aquí el sacerdote principal no estaba investigando a un personaje no conocido, sino estaba investigando a un personaje reconocido. Le voy a dar lectura y vemos qué hace o qué ordena ese sacerdote y qué hace con Jesús. El sacerdote principal interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su enseñanza. Jesús le contestó: yo he hablado públicamente al mundo, siempre enseñé en sinagogas y en el templo donde concurren todos los judíos, y no hablé nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Interroga a los que han oído lo que les hablé. Mira esto, saben lo que dije. Después que hubo dicho estas cosas, uno de los oficiales que estaba de pies allí cerca le dio a Jesús una bofetada, o sea, lo cacheteó. Aquí dice que a Jesús. Pero lo que no saben ustedes, ¿quién fue el que recibió la cachetada? Y de eso les voy a hablar. Por eso está muy emocionante. Estamos descubriendo, y qué bueno, y yo siempre lo voy a decir, hay que dar gracias a Dios de que se está sabiendo la verdad. Vamos a pasar al libro de los Hechos, capítulo 23, del versículo 1 al 3. A ver qué nos dice. Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo: varones hermanos, yo me he portado delante de Dios con conciencia perfectamente limpia hasta este día. Eso lo habló Pablo. Versículo 2. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban de pie cerca de él que le hirieran en la boca. Ahí le dieron su bofetada. Aquí nos lo está diciendo la Escritura. No lo estoy inventando yo. Por eso son secretos y siempre les voy a decir así. Versículo 3 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te va a herir a ti, pared blanqueada. A un mismo tiempo te sientas, tú a juzgarme según la ley, y violando la ley me mandas a herir. O sea, allí está confirmado de que Jesús significa hombres con conocimiento. En Juan, donde yo les leí, dice que el sacerdote principal investigó a Jesús. ¿Y qué pasó?
él le dijo que estaba haciendo las cosas perfectamente delante de Dios. Y el sacerdote buscó la forma de cómo golpearlo. De todo modo no le pareció la respuesta que Jesús le dio. Ordenó que lo bofetearan. Pero ustedes no sabían que el que recibió la bofeteada, fue Pablo. Quedó confirmado. Para cerrar este tema, pueden encontrar de todo el tema que yo les he venido hablando, de los secretos, lo pueden encontrar en la Biblia Testigo de Jehová, en la Biblia católica y en la evangélica. O sea, no hay ninguna contradicción. Yo no sé cuál es el problema por lo cual, o sea, no hay amor, no se unen. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Por qué no se unen? Mas, sin embargo, yo les estoy dando, dice, estoy sacando las preguntas y respuestas, pero dentro de los secretos. Con esto cierro, le doy gracias. Estoy contento al estarle transmitiendo este conocimiento muy profundo. Que Dios los bendiga y que le dé salud, y espero estar junto a ustedes algún día. Gracias.